lo prometido es deuda, diría Toto Caputo. Y acá tenemos en el estudio, finalmente, a un periodista amigo, pero que además, y sobre todo, admiro, que es Ceferino Reato. Ceferino, muchas gracias por haber venido. Por favor, Camilo, te pido disculpas públicamente porque un par de veces no pude llegar, a pesar de la insistencia de tu productora. Bueno, pero hace bien su trabajo. Sí, es una auténtica... Es de raza. Perra de presa. Pero bueno, ¿por qué vino Ceferino? Aparte de porque lo admiro y es mi amigo y además mi vecino. Porque, como conté en algún otro programa y en las redes, Ceferino sacó un libro el 1 de febrero. Sí. Pax Menemista, lo tenemos acá, si se ve bien, perfecto. Tenemos igual la foto después para poner la tapa durante la charla. Que es la historia secreta de los indultos a los militares y montoneros en el país del odio. Primero, ¿por qué fuiste al término romano, no? Pax. ¿Viste ahí en Menem una suerte de Augusto romano? No, para nada. Lo que pasa es que, viste, como somos los periodistas, con esa licencia que tenemos a veces excesiva respecto de las metáforas de la historia, sí. Siempre hablamos de Pax en la justicia, Pax en la hinchada de Boca. Para todos nosotros un acuerdo es Pax. Pero nos cuestan los acuerdos a los argentinos. Es verdad, porque es el país del odio. Yo creo que lo que acá rinde mucho es el lenguaje del odio. Y yo tomo la frase de Joaquín B. González, un riojano, ¿te acordás de Mis Montañas? Que en 1910 el diario La Nación le pidió que hiciera un ensayo de evaluación del primer centenario. Se llamó justamente El Juicio del Siglo. Salió una separata en el diario La Nación y él dice algo que después fue muy citado. En este país, desde el 25 de mayo de 1810, una ley domina la política y es el odio. Y no cambiamos nada, porque finalmente vos te estás yendo al 1910 y estamos ahora en el 2026 y seguimos hablando del odio. El odio paga, ahora se dice las grietas, pero en realidad siempre es el odio, o sea, la antinomia. Sí. Y en la época de Menem, estamos hablando de 1989, 1990, un país devastado por una crisis económica, social impresionante. Esto es antes de la convertibilidad, antes del 1-1. Bueno, en ese año y medio el país estuvo como al borde del abismo. Ahí sí que en 1989 había una inflación de casi 5.000%, pero de verdad. Pero no era un cálculo incomprobable. Era el cálculo de que el 17.000 si íbamos a la velocidad. A la velocidad de la luz y lo dividimos por 20. Viste que los economistas para todo tienen un argumento. Sí. Siempre hay un número para un argumento, según un economista, y este es un país donde los economistas han tenido mucho peso. Si fuera por los economistas estaríamos siendo una potencia mundial, pero en ese caso, en ese año, ¿te acordás? Conocimos la hiperinflación, que era terrible, porque la hiperinflación te deja seco. Yo fui engendrado en la hiperinflación, así que no sabía. Bueno, vos sos una de las cosas buenas, pero en la hiperinflación te cambia los precios, te cambian por hora. Tenés que ir al supermercado y en ese momento que se usaba un aparatito de plástico para remarcar los precios, ganarle de mano a los empleados del supermercado y sacar un paquete de yerba, por ejemplo, porque si te ganaban de mano ellos, ibas a pagar un poco más. Claro, siempre. Ahora, ¿sabes qué? Yo me acuerdo en diciembre del 90, que fue la segunda hiperinflación ya con Menem, yo ganaba el equivalente a $35 por mes y tenía un buen trabajo, $35 por mes. Venezuela. Era una cosa tremenda. Por eso después, claro, cuando llegó el 1-1, en ese marco, además había una división muy fuerte en el ejército, que el presidente anterior, Alfonsín, había soportado 3 rebeliones carapintadas sin poder reprimirlas, porque los militares estaban muy en contra de que los juzgaran por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero a principios de 1989, además, Alfonsín soportó una intentona guerrillera. Atacaron un cuartel acá en La Tablada. Sí, Gorriarán Merlo. Claro, y hubo muertos, heridos, 1 día y medio, 2 días estuvo
en lucha, al principio no se sabía quiénes eran. Todo eso era el 89, eso sí que era un infierno. Sí. Y Menem se le ocurre una serie de medidas para eliminar las antinomias, ¿viste? Él era como Milei, digamos, sí. o Milei es como él, en el sentido de que acá todos nuestros presidentes son fundacionales. Sí, acá obvio. No es el país empieza con ellos. No es que van a hacer dos cosas nomás, no es que van a hacer algo, sino que van a hacer todo. Y entonces él decía, acá conmigo terminan las antinomias. En ese momento estaba dividido el país también entre unitarios y federales, ¿viste? A partir de la figura de Rosa, y después entre peronistas y antiperonistas. Ahora, hay una particularidad que contás en el libro, que es que los que buscaban en primer orden la solución política eran los guerrilleros, no los militares. Los militares querían la reivindicación. Claro, los militares, había un dictador, Videla, que estaba preso, prisión perpetua, junto con otro, Macera y demás. Videla, él que estaba convencido de que los militares habían hecho bien, que habían tenido que matar 7.000, 8.000 personas, pero que bueno, ese era el precio de la victoria en la, entre comillas, guerra contra la subversión, o lucha contra la subversión. Entonces él decía, no, un indulto no, porque el indulto borra la pena, pero no el delito. Y yo no he cometido ningún delito, al contrario, merezco todos los honores. En cambio, los guerrilleros, exmontoneros, ellos sí dijeron, bueno, perdimos militarmente, pero vamos, tenemos el líder de ellos también estaba preso, porque Alfonsín, conviene recordar, había impulsado también los juicios a los guerrilleros por crímenes comunes, ¿no? Como homicidios, secuestros, en fin, todas estas cosas, asociación ilícita y demás. Y a Firmenich, que era el número 1 de Montonero, estaba preso y lo querían liberar, y además querían terminar con los procesos judiciales contra un montón de ex guerrilleros, y a ellos se les ocurre, no a los militares, el indulto o los indultos, y se lo convencen a Menem, con quien hacen una alianza, ¿no? Mario Montoto tuvo un rol muy preponderante ahí. Montoto hoy es un empresario muy importante en defensa y seguridad, es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, hombre de confianza de Israel, pero también de Estados Unidos. En aquel momento su historia de vida era otra. Era otra. Y bueno, como la de muchos acá, ¿no? Claro, él era el asesor y secretario de Mario Firmenich, sí, pero además era padrino de uno de los hijos, era una persona muy importante, y fue quien negoció estos indultos con Menem, y me contó a mí cómo fueron, pero también con el aval de un sector de la Iglesia, porque Montoneros fue una creación de un sector de la Iglesia Católica. Curiosamente tenía el aval de sectores conservadores. La derecha católica, sí, a pesar de que todos acá ahora se hicieron el relato de que eran casi cubanos revolucionarios. Claro, qué cosa rara, porque según me contó Montoto, ellos tenían muy buena relación en el Vaticano. De hecho, él es el que consigue, gracias a esas relaciones, la primera audiencia entre Menem y Juan Pablo II. Pero antes de eso, es el nuncio apostólico, o sea, el embajador del Papa en la Argentina, el que le abre un montón de contactos con la Iglesia Católica para lograr, Montoneros, el aval a ese plan. Primatesta. Sí, primatestas llegan después, pero sí, lo más notable es que llegan a los sectores más conservadores, ¿viste? Sí. Por ejemplo, al capellán, al vicario castrense, sí, y después de eso una figura que era el obispo, después arzobispo de Luján, Mercedes Luján, Emilio Oñeñovich, que era un conservador importante. Y tanto es así que el último acto que hacen antes de las elecciones presidenciales del 89, los Montoneros, entregan su documento en el que proponían la autocrítica y los indultos y demás, a los pies de la Virgen lo dejan, en Luján, después de una ceremonia religiosa. Al año siguiente volvieron caminando. Y al año siguiente volvieron todos, porque en ese momento los que estaban eran la esposa de Firmenich, que estaba preso, y las esposas de muchos otros jefes, ex jefes guerrilleros que estaban prófugos. Ahora, Menem
tampoco es que tenía un consenso dentro de su propia tropa respecto a esta medida. Aparte, la medida la toma en un contexto muy antipático. Se decía que había un 70% de rechazo al indulto, y en pleno quilombo económico, como bien describiste antes. Es cierto que planteó eso como que era el único que tenía el derecho a perdonar por haber estado preso. Sí, claro, él decía que él tenía derecho, legitimidad, digamos, porque había estado 5 años preso de los militares, lo cual era cierto, pero obviamente era cuestionado por algunos por elegirse, digamos, en el gran perdonador en nombre de toda la sociedad argentina. También es cierto que esta sociedad, los argentinos, como sabemos todos, que somos fabulosos, pero también somos muy volubles, ¿no? Muy cambiantes. Sí. Cuando Alfonsín, en un gesto de gran valentía en el 83, o sea, a pocos días de haber asumido la presidencia, decide propiciar el juzgamiento tanto de militares como de guerrilleros, no era que toda la gente estaba a favor, pero después, cuando se hace especialmente el juicio a los excomandantes militares y se comprueban las atrocidades que habían cometido, claro, eso ganó un gran consenso, porque era una forma de hacer cuentas con el pasado a través de la justicia. Y era una justicia muy legítima, porque los militares, como los guerrilleros, fueron acusados por crímenes comunes, no es que se aplicó la lesa humanidad ni nada de eso, y por jueces y fiscales que ya existían. Sí. Entonces era todo muy legítimo. Después fueron condenados los que fueron condenados, los guerrilleros también, o procesados, y la gente le pareció bien eso. Lo que pasa es que en ese contexto de tanta crisis, los poderes fácticos reaccionaron, ¿viste? Los militares no querían ser juzgados, también ellos decían, pero si a nosotros nos fueron a buscar muchos civiles, y ahora se quejan, era lo que teníamos que hacer, qué sé yo. Y ese argumento, digamos, los militares no les gustó, tenían mucha fuerza en esa época los militares. Sí, claro. Porque los militares, por ejemplo, controlaban fábricas importantes como Petroquímica Bahía Blanca, o sea, era... Ahora, hubo una suerte de uso por parte de Menem de Seineldin para también apaciguar las aguas ahí. Claro, porque uno de los dos líderes carapintadas se llamaba Seineldin. Sí. Y estaba preso por la última rebelión, pero tampoco que le podían hacer nada, porque salía cuando quería, además. Y entonces él se alía, Seineldin y Menem se alían, porque Menem en la interna peronista, digamos, llevaba las de perder, era apenas el gobernador de La Rioja frente al gobernador de Buenos Aires, que era Cafiero, sí. Y le gana. Y después, cuando le gana la candidatura presidencial por el peronismo, ya es visto como el seguro ganador, porque el alfonsinismo se iba desintegrando al compás de esa grave crisis. Y la verdad que Menem y Seineldin hicieron una alianza. Obviamente acá estaba el tema de sacarlo, pero no solo eso, sino que Menem le ofreció a Seineldin un cargo importantísimo. Ahí lo apuraba también Zulema. Claro, pues Zulema Yoma era la esposa, que en realidad también acá Menem es todo un personaje, porque él era católico y los curas lo convencieron de que tenía que volver a juntarse con su esposa, de la cual estaba separado. Claro, estaba separado de hecho, y ya con el trámite iniciado por el hermano, que tuvo que retirar el papel. Divorcio iniciado por el hermano Eduardo, y que se entera de que se vuelve a juntar, ¿no? Por pedido de la iglesia, porque en aquel momento se creía o era importante que los candidatos presidenciales, si no estaban juntos con su esposa, hicieran como sí. Ahora podés hasta tener hijos perros. Sí, ahora cambió todo, y yo creo que Menem en aquel momento hizo lo que se pedía que se hicieran, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ser presidente. Ahora no, ahora Milei puede tener hijos perros, no tener esposa, no hay problema. Y eso es un poco fruto de toda esta evolución que ha habido respecto de los usos y costumbres, ¿no? Sí. Que viene del progresismo. Curiosamente, Milei puede hacer eso porque toda esa cultura woke que es tan menospreciada
en parte le sirve, porque ahora nadie se extraña de los hábitos, Sí, no solo matrimoniales del presidente, digamos, es un presidente que no tiene familia, no tiene hijos, nunca sí, ha en tenido... verdad eso tiene más que ver con lo woke que con Claro. lo conservador o tradicional. Obviamente, si Sí. fuera por los conservadores no podría hacer nada, porque imagínate, no ha tenido novia. Sí. Milei es una persona no tiene concepto de familia, no sabe lo que es tener hijos. Ahora eso no es importante, y tal vez tengan razón Sí. que no sea importante, pero es gracias a esa cultura woke. En aquel momento no había nada de esto woke, los hombres estábamos todos recontra construidos, Sí. había un machismo importante, dirían otros. Sí. Y la idea era que vos tenías que parecer casado. Obviamente no es Menem el único caso de presidente No. que tenía amantes y demás. Pero en Menem era notable porque él rompe un poco, como rompe Milei también, por eso son parecidos, diferentes pero parecidos, rompe con la cultura política, porque Menem, imagínate, a él en toda esta crisis nunca perdió el rumbo y siempre mantuvo una imagen positiva del 70-80%. Y tampoco tenía problemas le gustaban mucho las chicas y le gustaba que los periodistas se ocuparan de eso, con sus romances ciertos o ficticios. Sí. No importaba, porque él Que hablen. no tenía miedo a eso, y no le tenía miedo a aparecer en la tele en otra postura, digamos. Ahora, ¿se hubiera podido dar el tema de los indultos sin la intervención de la Iglesia? Yo creo que no, porque la Iglesia tenía mucha fuerza y la Iglesia bendice, digamos, los indultos no solo de Montenegro, sino especialmente los de Menem, y logra el apoyo. El apoyo de la jerarquía, había curas y obispos que estaban en contra, porque consideraban que no faltaba el arrepentimiento, faltaba la genuina voluntad de reparar el daño, tanto de militares como guerrilleros, y decían que eso no era una reconciliación auténticamente católica, que se necesitaban requisitos que los actores no cumplían. Pero bueno, eran obispos más jóvenes, que no eran pocos, pero no tenían el control del episcopado, o sea, de los obispos en su conjunto, que sí apoyó ese episcopado a Menem. Viniendo, mejor dicho, más acá en el tiempo, vos hablás de que Milei es producto de la crisis como Menem. Sin Sí, embargo, tuvieron formas distintas de abordar esas crisis. Milei, contra las apuestas de muchos, logró sortear ese primer año quizás más tranquilo de lo que le tocó a Menem. Sin embargo, fue tan reformista como Menem, tan jugado como Menem, como yo creo él que mismo se hace el autobombo. el país hoy es mucho más pobre que antes. Y esto es una cuestión de números, pero sobre todo de sensación. Por ahí hay gente que diga, no, ahora es un país mucho más rico que antes. Yo creo que no. Yo creo que era un país mucho más integrado, que tenía graves problemas, porque el aparato de empresas estatales era muy fuerte, todos los servicios públicos estaban en manos del Estado, pero eso también significaba todo un capital acumulado importante. Menem rompió con toda una tradición y privatizó todo. Algunas empresas las privatizó bien, otras mal y otras regular, pero en general había consenso de la gente de que eso no podía funcionar. Los teléfonos eran un desastre, todos los servicios eran un desastre. Se cortaba la luz cada 2x3, teléfono no te lo ponían nunca, te afanaban las líneas, en fin, costaba más una línea telefónica que un departamento. Si ibas a alquilar, el problema no era dejar de pagar el alquiler, el problema era que te chorrearan la línea los propios empleados de Telecom cuando hacían reparaciones en el edificio. O sea, era un verdadero desastre. Los trenes estaban en manos del Estado, mucha gente, con razón o no, añora esa época, pero yo que viajaba en tren digo que era un desastre total. Los sindicatos robaban junto con los estudios jurídicos y perdían plata. YPF era la única petrolera del mundo que perdía dinero. Todo eso era un desastre. Pero claro, había gente que vivía muy bien.
Y él rompe, digamos, hace un giro liberal importantísimo, Menem, y rompe con todo eso y privatiza todo. Algunas las hizo bien, otras mal. Hubo corrupción, mucha corrupción, especialmente después del 90, ¿no? Sí. Cuando se da el grueso de las privatizaciones. Pero, digo, los canales estaban en manos del Estado, por ejemplo, el 13, el 11, el 9 no, el 7, Sí. las radios, ¿viste? Era una cosa casi terminal, era un Estado que había funcionado, que en ese momento se quedó sin plata, por muchos motivos, y hubo que privatizarlo y lo hicieron. Y además, el partido militar tenía mucho poder, controlaba empresas gigantes, Petroquímica Bahía Blanca es un gran ejemplo, todo eso fue privatizado, y el poder militar fue transformado en nada. Porque en realidad era el tiempo de la democracia de partidos y los partidos necesitaban obviamente ser autónomos de la Fuerza Armada, porque en ningún país del mundo una democracia liberal admite un poder militar como el que añoraba Zeinaldín, porque después Menem lo traiciona a Zeinaldín, porque Zeinaldín era muy hábil como militar, pero muy poco práctico como político. Y esa alianza con Zulema, que Zulema también tenía sus ambiciones, era muy anacrónica, ¿viste? Sí. O sea, era para otra época. Y claro, obviamente Menem, que no tenía problemas, era muy pragmático. Y hasta que encuentra la convertibilidad. Pero mientras tanto, hace todas estas cosas, sí, de los indultos, que claro, la gente estaba enojada, porque los juicios le parecía algo bien. Y hubo algunas protestas, pero después la gente también se olvidó de este tema, y con la convertibilidad el 1 a 1 elimina la inflación, que era un cáncer, pero de verdad. Sí, 5.000, sí. Es bravo 5.000 por año, pero de verdad, ¿eh? Sí, no sí, era sí. de, sí, la proyección acá. Y yo creo que hoy el país es distinto y es mucho más desintegrado, hay una pobreza muy fuerte, muy arraigada, en otras cosas es mucho más moderno, obviamente, pero me parece que en términos generales la situación en el 89 era peor. Era más picante. Sí, claro. Ahora Menem, con Milei ahora como Menem antes, también, claro, fruto de una crisis muy fuerte. Ahora, y a modo de cierre, Menem llega, como planteas en el libro, con el mandato de pacificar a la Argentina, y lo viene como a pacificar desde el consenso. Milei como que lo está pacificando a los palazos, ¿no? Bueno, yo no sé si está tan pacífico el país. Yo creo que Milei... Él dice orden, que no es lo mismo que pacificar. Sí, fue un gran acierto de Milei y de Bullrich haber desmontado los movimientos sociales, que eran una cáscara vacía que solo era financiado por el dinero del Estado. Sí. Y eso lo hicieron muy bien, y los peronistas lo reconocen también, que ellos crearon ese monstruo y después, como siempre, se hicieron los tontos. Pero llegó y la verdad que eso lo mejoró, y me parece que está muy bien, porque le saca a los pobres el peso, la mochila de los gerentes de la pobreza, y nos saca a todos, esa gente que no producía nada, y además que, como se ve, era totalmente artificial. Sí, claro. Era algo que no sirve para nada, en fin. Ahora, claro, él encarna el lenguaje del odio, porque Milei es eso. Hoy había algunos artículos diciendo, sí, lo de anoche, qué bien, el presidente. Es que Milei no puede hacer otra cosa que eso. Él es un hombre del odio. Menem es otra cosa. Sí, claro, porque hace falta un poco más que odio para después seguir adelante. Bueno, a ver, algunas cosas sí, yo creo que con el odio alcanza. Por ejemplo, tenías que cortar el gasto público, lo cortás como podés, no es que haya un laboratorio donde te digan, sí, vas a cortar. Y él lo cortó como pudo, pero era algo que había que hacer, ¿viste? Eliminar ministerios enteros y todas esas cosas que no podíamos pagar y era ridículo y demás. Bueno, hay que hacerlo. Claro, lo hace con la motosierra, porque no tiene otra cosa. Él es el hombre de la motosierra.
Sí. No es un cirujano. Entonces va y agarra a los discapacitados y le sigue para allá, ¿viste? Es un tipo, de alguna manera, con los recursos que tiene, pero con esos recursos basta para este momento. No sé si seguirá bastando para momentos un poquito más sofisticados. Yo creo que él no es una persona sofisticada. Menem sí era sofisticado. Había gobernado mal o bien, pero había gobernado, y además no tenía complejos. En cambio, Milei es un manojo de complejos, desde su propia vida, ¿viste? Sí, sí, sí. En cambio, Menem no tenía ningún complejo y podía reunirse de personas más inteligentes que él. Mucho más inteligente y mucho más preparado. Por ejemplo, podía tener un canciller como Guido Di Tella. Milei es imposible que tuviera algo así. Tiene que tener personajes menores. Y cuando hay un personaje autónomo no le gusta. Y no le gusta a la hermana. Milei es él, pero también la hermana. La hermana en la administración cotidiana y en la política cotidiana. Bueno, sí. En Menem es él. Con sus errores era él. Sí, sí, sí. Y él podía tener un ministro del Interior como Corach, muy inteligente, o podía tener a Manzano. Milei no. Milei va a tener a Santilli, que debe ser una buena persona, pero digo, era un personaje absolutamente menor. Ahora parece importante, pero al lado de lo que hay, ¿no? Si no puede parecer importante después de un año y medio de arrastrarse. Pero no, digo, no es una persona que vos digas, che, no, es un... Qué cuadro. Es un sobreviviente de la política, es buen tipo de ser, qué sé yo, de River. Pero eso, mucho más precario este gabinete, porque el presidente es precario. Sí. Es mucho menos que otros presidentes. Y el show de anoche es así, ¿viste? Porque vos decís, es una cosa de gran decadencia, ¿no? Porque uno se puede reír o no, yo me río porque soy periodista y tenés que mirar las cosas de afuera, pero es precario toda la escena. El presidente, nuestro presidente, combatía contra personas a las cuales nunca les vimos la cara. La imagen que se transmitía era la imagen de un bloque de personas que gritaba y demás, congelada ahí. Sí. No se sabía a quién. Y las cosas que decía, sí. Y los que estaban en las tribunas, a mí me parecían de la cámpora, podría ser. Sí, ¿o no? bueno, sí, yo lo decía más temprano. Tanto se criticó el tema de las tribunas con Cristina, se llenaron nuevamente. Pero Milei sin Cristina sí. Pierde eficacia. Sí, sin duda. Entonces, Milei y Cristina se necesitan mutuamente. Él necesita a Cristina porque no puede ir más allá de eso, ¿viste? Sí. Pero en un momento es una necesidad histórica, porque la gente estaba muy odiada, con razón, con el cristinismo, y surge esta expresión. Y este lenguaje del odio captaba muy bien a ese estado de la nación, de una nación odiada mayoritariamente contra el kirchnerismo y el peronismo. Pero yo no sé si capta este estado de la nación. Esta es mi duda, porque él gana la elección el año pasado cambiando de imagen, cambiando de ropaje, ¿viste? Ya no soy el que insulte más. Y ahora yo no sé si la gente, el odio que tiene tanto odio, y no sé si el mal humor de la gente, suponiendo que lo tenga, que yo creo que puede ser, no sé si ese mal humor identifica al kirchnerismo como el principal responsable, porque este gobierno ya tiene 2 años. Claro. Bueno, no lo sé a eso. Es la gran pregunta que se le pone. Es una incógnita. Tal cual. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, para cerrar, la presentación del libro, ¿cómo sigue ahora? Porque estuviste por el interior, estuviste haciendo distintos eventos. Y yo ahora el viernes 13 nos vamos a Córdoba, el libro y yo. Después me voy a Rosario el 25 y el 25 de abril lo presento acá en Buenos Aires en la Feria del Libro. Perfecto, agendamos. Pero es muy... viste, hay que tratar tengo que hacer que la gente se entere. Está perfecto. Pará, ¿me lo vas a firmar hoy acá o me lo tengo que llevar a la Feria del Libro? No. ¿Lo vas a firmar? Acá te lo firmo, es lo mejor que hago. Bueno, perfecto. Bueno, últimos 2 minutos del programa.
Librazo, yo lo recomiendo, lo leí de principio a fin, muy completo. Nos quedó pendiente abordar el tema de la repatriación de los restos de Rosas, también muy interesante ese momento, porque pinta de cuerpo entero como en la Argentina, ¿no? Uy, la Argentina es linda. Es tremenda. Qué lindo país para ser corresponsal extranjero. No, es un hermoso país, pues nosotros somos re macanudos, pero este país fue a la guerra contra Malvinas. Después no querían hacer un monumento acá en Cava. Claro, no querían hacer un monumento. No, viste, estaban en todo el país se habían hecho, pero acá no, porque había que preservar las laderas de las colinas naturales. Bueno, nada, qué decirles, la Argentina misma.